Bienvenidos a Conciencia Azul Podcast con Miguel Ángel. Esta es nuestra cápsula informativa. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos la prevención del suicidio con una gran amiga, gran psicóloga, Mariana V. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga. Muchas gracias. Un gusto acompañarles aquí el día de hoy. Para mí siempre es un honor poder tener este tipo de espacios para poder platicar acerca de la prevención del suicidio, pues derivado de que esto es una situación que está pues a la orden del día. Entonces, para nosotros es bien importante como la parte de la salud, todo el gremio de psicólogos, psiquiatras, etcétera, para poder empezar a hablar de estos temas, que no sea únicamente la intervención ya cuando la situación está bastante densa, sino también en un tema preventivo. Sin duda, Mariana, un tema muy, pero muy importante y hoy por hoy los jóvenes son los que están sufriendo más pues, situación de enfermedad, porque hay mucha gente, ¿sabes, Mariana? Hay mucha gente que dice, no, es que se está haciendo porque no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere cumplir con sus obligaciones. Y más allá de todo esto, pues tú lo sabes bien que es una enfermedad que te va atacando y te va quitando, pues precisamente las ganas de vivir, las ganas de hacer, de vivir esta vida tan hermosa que es. Y lamentablemente, pues, sí, es un tema muy, muy amplio, pero hoy lo vamos a ir desmenuzando y pues los invito a que compartan, a que se queden, porque Mariana nos va a ir contando también cuáles son las situaciones, cuáles son los focos rojos y cómo ir previniendo, ¿no? Claro, con gusto. Fíjate, cuando nosotros acudimos como a algunas instituciones que nos invitan, a lugares que nos van invitando para hacer el tema de la prevención, la parte más complicada es hablar acerca de que cada 43 segundos en el mundo una persona se quita la vida. Cada 43 Wow. segundos, Miguel. Imagínate el por qué es que nosotros estamos tan enfocados en esto. Nosotros tenemos una marca que se llama Quédate, que es justamente de prevención del suicidio. Y justo con esta marca es con la que nosotros hemos empezado a tener mucha apertura hace ya algunos años para poder hablar acerca de la prevención del suicidio. El tema es que usualmente, Miguel, lo que se considera es que el tema de la depresión y la ansiedad como que tienen una cara triste, ¿no? Como que si alguien está pensando en que otra persona vive con un tema de depresión, tiene que estar llorando por todos los rincones, está súper triste, perdió su trabajo, vive con algún tema de conductas de riesgo, o también que puede ser un poco desde este, no sé, consumos de alcohol, de drogas, etcétera. Y la realidad es que no siempre es así. Las personas que se quitan la vida también son personas que hoy vinieron y te dijeron, Miguel, ¿cómo estás? Vamos a desayunar, ¿por qué no nos vemos al rato? Hay que ir de fiesta, etcétera. Y claro, esa es la parte muy complicada del tema de la prevención del suicidio. La depresión no tiene una cara triste, la ansiedad no tiene una cara triste, y claro, cuando las personas están en un tema de ideación suicida, hay como ciertas fases, pero cuando están solamente en la ideación, que es, digamos, como este pensamiento de me quiero quitar la vida, ¿no? Sería mejor si yo me voy a dormir y ya no despierto, no es que para la familia, los amigos, las personas cercanas, entonces esta persona va por la vida llorando. Eso es una mentira, eso es un mito enorme. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros es indispensable que socialmente se conozca porque la gente usualmente sí da señales para decir que ya no quiere vivir. Por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos que nosotros les ponemos es que vamos a pensar que este es mi termo favorito y yo un buen día, tú lo sabes, Miguel, este es mi termo favorito y yo vengo y te digo, Miguel, quiero que tú lo conserves. Y tú dices, qué padre, me regaló su termo favorito, Mariana me ama, soy la persona favorita de ella y tal vez yo me estoy despidiendo y tú ni siquiera estás enterado. Por eso es que para nosotros es completamente necesario que la gente también conozca acerca de las señales que hay, de cómo la gente empieza a despedirse, de cómo hay como ciertos rituales para ellos o para ellas. Claro, también hay personas que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia que mucha gente la pasó espantoso, un montón de pérdidas, estuvo tremendo el tema de la pandemia y no solo en México, en el mundo. Pero ponte a pensar, por ejemplo, que al menos yo soy de Querétaro y acá en Querétaro lo que ocurría
era que te decían, oye, ¿sabes qué, Miguel? Pues te voy a dar de baja de tu trabajo o te quedas con la mitad del sueldo. Pero con la mitad del Wow. sueldo, pues no pagas una renta, no pagas tu hipoteca, no se logran concretar esto. Ahora, también si tienes hijos, pues hay que darle de comer a los hijos. Los hijos cuando están en casa, que son vacaciones o que era la pandemia, que la escuela se metió a la casa, pues comen todo el día. Entonces, ¿qué hizo muchas personas? Decidieron quitarse la vida. ¿Por qué? Por la angustia que generaba. Eso no era algo planeado. Y eso también es importante mencionarlo. El suicidio, hay personas que lo planean por años, sí, pero hay personas que en un arranque, de un momento a otro, se quitan la vida. Wow, sí, de verdad muy cierto. Fíjate que yo te comparto y les comparto a todos ustedes que yo hace años tuve un amigo y precisamente un día antes de que se quitara la vida, estábamos platicando, súper bien, no se le veía ningún síntoma de tristeza, incluso pues su familia se le hace raro porque no tenía problemas tampoco con nadie. Y al día siguiente fue como la bomba en la noticia de que pues sí, le hizo su objetivo y cabe mencionar, ¿verdad? Que a mí, no, yo no me hizo ningún comentario ni nada, o sea, ni por aquí me pasó, ¿eh? Ni por aquí me pasó, entonces sí, son señales que de repente ignoras o son mínimas, ¿no? Así como lo dices tú, o sea, te regalo el termo y no sabes que, tú pensando que de buena onda y no sabes que te está tramando algo ya contra su vida. Exacto. Y es bien complicado. Por ejemplo, digo, hay factores que pueden ser precipitantes, eso es cierto. Puede ser, por ejemplo, anteriormente yo estuve dando mis prácticas profesionales hace muchos años, hace como una década, estuve en el IMSS y entonces en el IMSS ahí me formé como tanatóloga con una de mis maestras, que se llama Angélica Aguado, que para mí es la mejor tanatóloga que hay en Querétaro. Y con ella, pues me tocó muy duro, Miguel, porque de pronto era el saber que había como grupos vulnerables a los que las personas no iban a visitar, ¿no? Los médicos y tal, y era por un tema pues de ignorancia, eran personas que vivían con VIH, personas que vivían con SIDA, y la verdad es que no te estoy hablando de personas que tuvieran 60 años, eran personas que en ese momento eran de mi edad. Entonces, claramente, lo que pasa con este tipo de enfermedades, pues es que su sistema inmunológico empieza a deprimirse, empiezan a adquirir otro tipo de enfermedades. Y claro, ellos decían como, yo ya no quiero vivir, Mariana. O sea, yo solamente quería pasarla bien con una persona, confié en esa persona, ahora tengo esta situación y ahora vivo con cáncer, viven con un montón de situaciones muy complejas. Y claro, esas personas ahí tienen factores precipitantes. ¿Por qué? Porque un diagnóstico médico puede modificarlo todo. ¿Por qué? Adicional, pues por supuesto, son temas bien complicados. Todo el tema oncológico, por ejemplo, en México tenemos una situación muy tremenda con el desabasto de medicamentos, ¿no? Y el vivir con un tema oncológico está horrible porque tienen de verdad sufrimiento, o sea, les duele el respirar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que está ocurriendo es que dicen, yo prefiero no vivir. Si esta es la manera en la que voy a vivir, prefiero que no pase. Ese es un factor precipitante, todo el tema de los diagnósticos médicos, pero también hay temas psicológicos que sí pueden empezar como a ser factores precipitantes. No es que si la gente vive con, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, ya eso los va a llevar al tema del suicidio. No, ese es un enorme mito, pero sí puede ser un factor precipitante. ¿Por qué? Porque usualmente se colocan en situaciones de alto riesgo, personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, etcétera. Y el tema del abuso sexual, pues en México estamos en un punto bastante complicado. Yo siempre Sí, refiero justo a este tema de la pandemia. Imagínate cuántas infancias de verdad ya no querían estar acá con nosotros, con vida, porque entonces ellos tenían que estar en casa porque la pandemia así lo ordenaba, ¿no? Pero en casa estaba pues la persona que le estaba haciendo daño y así todos los temas de violencia. Estos factores precipitantes, pues más que ayudar, pues por supuesto nos empiezan a alterar la mente y entonces uno empieza a pensar como el mejor ya no quiero estar acá.
Ahora, ese es justamente el factor que a mí me gusta siempre explicarles a las personas. No es que la gente un día amanezca y diga, estaría padrísimo morirme. No, no le viven así. La gente no se quiere morir, quieren dejar de tener dolor emocional. Eso lo cambia todo. Cuando uno comprende que las personas no es que estén pensando como, ay, en el más allá, en la segunda vida, y quién sabe, uno no sabe qué pasa después de la muerte. La gente no lo ve o no lo vive desde ahí, o no todos. Entonces, ¿qué sí pasa? Que tienen un montón de dolor emocional y adicional, el tema de las redes de apoyo, que es básicamente cuando se te cae la vida, ¿no? A pedazos porque alguna circunstancia ocurrió en tu día a día, algún fallecimiento, alguna ruptura amorosa, de amistad, etcétera, pues uno usualmente le habla a alguien, oye, pareja, novio, amistad, el jefe, quien tú gustes. Pero ¿qué pasa si yo no tengo a quién llamarle para decirle, me estoy pasando terrible? Esas son las redes de apoyo. Y si carecemos de una red de apoyo, lo siguiente que ocurre, Miguel, es que empezamos a tener lo que se llama visión túnel. ¿Qué es una visión túnel? Básicamente es como cuando te levantas un día en la mañana y te levantas con el pie izquierdo y todo empieza a salir mal y luego, no sé, te vas a bañar y se te acabó el gas y dices, ¿qué estoy pagando? Y vas en el coche y se te ponchó una llanta y dices, no puede ser. Y después llegas al trabajo y te regañan en tu trabajo porque llegaste tarde, tú explicas todo lo que ocurrió y te dicen, tu hora de entrada es a las 8, no me interesa. Dios mío, entonces, ¿qué va pasando? Uno se va saturando en la mente, mucho. Llegas, le platicas a tu pareja y tu pareja te dice, tenemos que hablar. Todos sabemos qué significan las palabras, tenemos que hablar. Ya te cortaron y resulta que llegas a tu casa y perdiste las llaves. Dios mío, imagínate vivir eso a nivel emocional todos los días. Esa es la visión túnel. Yo ya no encuentro herramientas para poder sentir que tengo una vida digna. Yo ya no tengo herramientas para poder sentir que vale la pena quedarme. ¿A qué me quedo? Si en mi casa no tengo gas, si mi coche falla, si mi pareja me dejó, si mi jefe me regañó, y si no tengo una persona a quien llamarle para decirle, le estoy pasando horrible. Me gustaría que sepan que hay líneas de vida, que sí hay a quien llamar, que si tú marcas incluso el 911 te sostiene. Sin embargo, muchas veces uno no sabe cómo hacerlo. En México nos han enseñado a callarnos, sobre todo los hombres, ¿no? La cultura era así, no llores. Los hombres no lloran, los hombres no expresan, los hombres se aguantan. Y claro, el día de hoy entonces está terrible, pero terrible las estadísticas, Miguel, para el tema de los varones. ¿Y qué pasa? Pues nosotros educamos muchas veces como nos enseñaron. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros les vamos regalando y obsequiando los regalos que uno tampoco quería a nuestros seres queridos. Entonces, todo esto, Miguel, es importante y completamente relevante porque cuando uno entiende que la persona no quería llamar la atención, que la persona no estaba mintiendo cuando se estaba despidiendo aquí con el termo, que uno empieza a identificar las señales, Miguel, entonces lo que ocurre ahí es que tenemos la posibilidad de acompañar a esa persona y decirle, ¿qué está pasando? Yo le invito incluso a los padres de familia, a los amigos, a todo el mundo, pregúntale a la persona que te preocupa, pregúntale directamente, ¿qué está pasando? ¿Has pensado en morir? La gente le da mucho miedo preguntarlo porque es como, ¿cómo les voy a preguntar? Igual y voy a causar algo. Claro, lo que vas a causar es un alivio, una bocanada de aire de la otra persona de decir, ay, por fin puedo hablar con alguien de esto. Sí, sí he pensado en morir. ¿Y cuándo fue la Sí, última vez que lo pensaste? Ayer. Entonces ahí tú como persona que acompaña tienes todas las posibilidades de decir, dame un momento, te metes a internet para buscar especialistas en suicidio, ¿no? Te marcas al 911, oigan, tienen alguna información que puedo hacer, etcétera, y tú no dejas de acompañar a esa persona. Y también, pues si te dice, no, lo pensé la última vez hace como 20 años, ok, no está en una situación de altísimo riesgo. ¿Por qué? Pues porque lo pensó hace 20 años. Entonces es diferente que si lo ha pensado ayer, ¿no? Entonces, básicamente, Miguel, esto es lo que ocurre todos los días. Yo me dedico totalmente a la prevención del suicidio también en la clínica, en una clínica que se llama Tikeni,
Y aquí en la clínica, justamente nosotros atendemos pacientes, yo trabajo ansiedad, depresión y conductas de alto riesgo suicida y duelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi, yo creo que el 80% o el 90% de mi población tiene que ver con conductas de alto riesgo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto no me pasaba hace 5 años, Miguel. Esto hace 5 años yo trabajaba con temas de duelo, de ansiedad, de otro tipo de cosas, depresión, pero el tema Claro, de conductas de alto riesgo, mira, va, pero en aumento. sí, claro. Fíjate, por compartir algo, Mariana, compartir algo de un poquito de mi vida. Hace, pues, mucha gente ya lo sabe que hace 2 años perdí a mi hija, falleció, ella estaba malita de los riñones y me llegó recién que falleció, tenía ya 12 años mi hija, me llegó el pensamiento de quitarme la vida, o sea, y sí me llegó, pero ¿sabes lo que me sostuvo? Que incluso este canal está enfocado en su memoria, en honrarla, este, pues fue su valentía que a pesar de su enfermedad, de su sufrimiento, siempre tenía una sonrisa y siempre alegría. Y bien lo mencionas, ella no se quería morir, o sea, no quería partir de este mundo, pero sí me dejó esa enseñanza, me dejó ese legado de luchar hasta el final, pero jamás rendirte. O sea, ella nunca se rindió. Y creo yo que en ese momento de chispa estuvo bien curioso, ¿no? Porque sí pensé, o sea, sí lo quería hacer, de mi dolor, mi tristeza que sentía, pero recordé todos los momentos que sufrió y recordé que siempre era positiva. Entonces, creo yo que me salvó, pero bien lo mencionas, muchas veces no tenemos quizás ese granito de conciencia como para decir y te encierras en ese hoyo profundo y lo haces. Entonces, sí está muy complicado. Sí, efectivamente. Y sobre todo, fíjate, esto que tú mencionas, lamento mucho la pérdida de tu pequeña, siempre viene a cambiar la vida. Y es que esa es la otra parte, ¿no? O sea, que mucha gente, por ejemplo, en el duelo a mí me pasa mucho porque también trabajamos con personas sobrevivientes, se les nombra en suicidología a las familias, a los amigos, a las personas más cercanas, a la persona que ha fallecido. Y llevo un caso en particular, que quiero mencionar algo de este caso, porque de pronto les dicen como, oye, es que ya pasaron 6 meses que se suicidó tal persona, ¿por qué no lo superas? Y pues de pronto eso pasa en todos los duelos. La gente pregunta cosas, pues no sé por qué las preguntan ni siquiera, pero mm, nunca se supera una pérdida, jamás se supera. Se aprende a vivir con el dolor, se va quitando un poquito el sufrimiento, sí, pero una pérdida es irreparable. Literalmente uno nunca se va, no es como, voy a tener otra hija y entonces la voy a sustituir. Jamás va a pasar eso, nunca, por ningún motivo. Entonces, estos factores precipitantes, claro, de las pérdidas marcan un antes y un después, de verdad marcan un antes y un después. Y fíjate, me da mucho gusto escuchar tu historia del por qué entonces estás haciendo esto, ¿no? Hay un caso de una señora de Monterrey también, que ella, después de que se suicidó su hijo, hizo una asociación que se llama Que se escuche fuerte mi grito. Y justamente está enfocada también a un tema de atención para depresión, ansiedad y conductas de alto riesgo. Y digo, me da mucho gusto porque el camino, la realidad es que yo lo veo aquí y lo veo también fuera del consultorio, pues de verdad es enloquecedor la pérdida de alguien, es enloquecedor. O sea, no hay, como uno sabe que no hay un retorno, esa es la parte bien complicada, ¿no? Pues porque te duele todo el tiempo, es como cuando les platico, ¿no? Em, cuando a alguien le rompen el corazón, en serio uno piensa que se va a morir. ¿Por qué? Pues porque te duele todo el día, porque dices, ay, este termo me lo regaló mi ex, ay, esta pluma que la compramos juntos, este trabajo en donde le conocí, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues entonces uno lo recuerda todo el tiempo. Pero cuando es alguien que era tan cercano como tu hija, tu hijo, tu pareja, tu padre, tu mejor amigo, etcétera, también uno siente que se va a morir. En serio pasa. Entonces, en el tema del duelo, esto jamás es una broma, ¿no? Por eso siempre es importante acercarnos a espacios que permitan, pues espacios de escucha que permitan que uno pueda tramitar su duelo. Sin embargo, la realidad, Miguel, es que, mm, pues
Este es un privilegio totalmente. Si uno va aquí hay algo que se llama CESAM. El CESAM es un servicio de salud mental gratuito para personas que no cuentan con seguridad social, ¿no? Sin embargo, si uno va al IMSS, entonces le dan cita hasta dentro de un año. Pero ¿qué pasa si entonces yo estoy teniendo una enorme dificultad porque quiero morir? Hay un código que se llama Código 100 para el IMSS para poder avisarlo. Pero yo misma, Miguel, le he acompañado amistades a decir que tenemos un código 100 y los regresan a su casa. ¿Por qué? Porque no hay camas suficientes, porque no hay cómo ingresarlos. Entonces, que las personas vengan a un espacio de consulta privada, el cual no es económico porque es una especialidad, entonces también se convierte en algo completamente risible. ¿Por qué? Porque las personas quieren salir adelante, pero tampoco es como que el gobierno nos permita tener el presupuesto para hacerlo. Es una cosa complicada porque el gobierno brinda un 2% de presupuesto al tema de la salud mental y casi todo se va hacia psiquiátricos. En Querétaro somos un mundo de gente y aquí no hay un solo psiquiátrico. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Si los medicamentos, por ejemplo, son carísimos, el medicamento psiquiátrico, ¿de dónde va a conseguir la gente dinero para hacer esto? Entonces, hay mucha gente que pues tienen ciertas pérdidas y pueden elaborarlo y tramitarlo de una manera magnífica, como es tu caso con este podcast, como es el caso de la señora que tiene la asociación que se llama Que se escuche fuerte mi grito, pero el resto de personas que ni siquiera tienen acceso a un tema de salud mental, ¿qué hacemos con ellas? Y la parte más difícil, Miguel, es que es la gran mayoría de la población. Esa es la parte muy complicada. Por eso es que hay tantas campañas de prevención y no solamente de mi marca, de muchísimas marcas. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es llegar a otros espacios y decir, vamos a cuidarnos, aunque sea en lo colectivo, aunque sea para canalizar, para referir, para llamar al 911, a las líneas de vida, y así uno las puede buscar, líneas de vida en internet, ¿no? Y entonces se brinda la atención. Es muy complejo, Miguel, el tema justamente de la salud mental, porque es un tremendo privilegio. Sí, sin duda, y también cabe mencionar, Mariana, que la labor que estás haciendo tú, de verdad, que Dios te siga iluminando porque es una muy, muy bonita labor de salvar vidas y volver a unirlas, a creer otra vez, que vuelvan a creer en ellos mismos, es algo muy bonito. Y también mandar un saludo a esta persona que dices que pues también está en esta labor y a todos los que estén en esta labor, y invitarlos también, ¿verdad, Mariana? A que si están escuchando este podcast, que se comuniquen con Mariana, puedan hacer proyectos juntos, talleres, e incluso me comentabas fuera de cámaras que también haces talleres para empresas y mucho más, escuelas, estaría padre. No sé qué opinas tú, Mariana, y qué opina el público, pero incluso estaría bien padre poder llevar este tipo de talleres a escuelas, incluso kinder, primaria, secundaria. Claro. Sí, eso es lo que intentamos hacer aquí en Querétaro. Tenemos foros pequeñitos, tenemos foros muy, muy grandes en muchas escuelas, porque la parte, por ejemplo, muy complicada para las personas, los adolescentes, por ejemplo, yo siempre les platico a las escuelas la importancia, por qué es importante acudir a las escuelas a dar este tipo de conferencias. Es una conferencia que se llama Quédate, es una conferencia de 1 hora y media y siempre les invito a que sí podamos empezar a trabajar con esto, porque para el tema de los adolescentes es la tercera causa de muerte, el tema del suicidio. Imagínate, la tercera causa de muerte, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? También casi cuando voy a dar como talleres privados para mis colegas, para el tema de la preparación de la prevención del suicidio, siempre les digo que busquen así en internet, así en Facebook, en Instagram, en TikTok, suicidio. De verdad, aparecen planas y planas y planas y planas y planas de situaciones que acaban de ocurrir. Ayer yo misma veía en mis redes personales como una de mis colegas mencionaba ella literalmente iba en su vehículo y vio como una persona se arrojó. Afortunadamente está con vida, pudieron Wow. salvarle, ¿no? Pero
pues es una situación aquí en Querétaro diario, todos los días uno lo encuentra en las planas, lo encontramos en todos lados, en las mismas personas. Oye, ¿sí sabías que tal persona se quitó la vida? Híjole, empieza a ser algo que la gente empieza a normalizar y esto yo me niego rotundamente a normalizarlo. Miguel. Yo no estoy de acuerdo en que las personas tengamos que normalizarlo porque no tenemos acceso a la salud mental. Eso jamás sería una opción para nosotros. Por eso es que hay tantas brigadas, hay colegas que se dedican a acudir a otros lugares. Me gustaría platicarte también que uno de mis hermanos es abogado para todo el tema indígena y él mismo me ha platicado, Mariana, es que INEGI ni siquiera llega a ese tipo de lugares, ¿no? A hacer encuestas para todo el tema indígena porque no les ponen traductores y claramente no les pueden hacer las encuestas. Pero ¿qué pasa? Que está altísimo, pero altísimo, altísimo el tema de los suicidios también en pueblos indígenas. Están abandonados en todo, pues en salud mental, pues eso es hasta de esperarse, ¿me explico? Sí, Que es claro. algo de esperarse, sí, pero es algo indignante. ¿Por qué? Pues porque si de por sí ya se vive un montón de temas de violencia hacia el tema de los indígenas, de los pueblos indígenas, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos hablar de temas de salud mental? Y por último, también, Miguel, recordar que vivimos en un México católico. En mi pueblo, anteriormente, no se permitía que ninguna persona que se hubiese quitado la vida fuese al Camposanto, que es el Panteón. No se permitía, pues porque esto era un pecado, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, pues porque esa es la realidad, vivimos en un México que tiene un montón de impunidad. Yo te doy cuántas razones y motivos necesitas para ponerme en un documento que se infartó. ¿Para qué? Pues porque ellos querían hacer un ritual que además sí funciona para un tema de duelo. El que tengamos estos rituales en México claramente son importantes para tramitar un duelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las estadísticas que hay de parte de INEGI, pues claramente no es ni siquiera la realidad. No, ahí no se menciona, jamás vamos a lograr mencionar cuántas personas en realidad se han suicidado, porque la información está completamente sesgada, también por un tema de religión en el que nosotros ya nos permitimos meternos para el juicio, ya ni siquiera tiene que ver, perdón, para un tema particularmente del cómo sostenernos en la vida, ¿no? Sí, Con de un tener Dios, empatía. con una religión, sí, ya ahí más bien es desde el juicio, tú hiciste algo malo y entonces no eres digno de, híjole, pues entonces ahí empezamos a tener un montón de dificultades porque entonces ni siquiera tenemos si es increíblemente alarmante las estadísticas, imagínate si conociéramos la verdad, la realidad. Pienso que estaríamos explotándonos en la cabeza. Así es, Mariana, tenemos muchos temas que seguir ahora sí que desmenuzando. Tenemos bastante tema, porque es muy amplio este tema, de verdad, y muy, muy importante. Me gustaría volverte a tener. Ya hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos, me gustaría que pues dejes tus redes, también dejes pues un bonito mensaje que pueda motivar a los jóvenes a que no se cohíban, que se sientan tristes, que sepan que no están solos y que hay muchas redes de apoyo. Sí, es correcto. Ustedes pueden encontrarnos en 3 páginas. La primera se llama Sikeni, que es la clínica que nosotros tenemos. Justamente Sikeni significa acompañar el alma. Entonces, ahí nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar también en mi página profesional, es Mariana UV, sí, Mariana UV. Y nos pueden encontrar también en la página de Quédate, hablar siempre ayuda. Y ese es mi mensaje justamente, que nosotros sepamos que no estamos solos. Nosotros podemos hacer la diferencia al tomarnos 8 minutos para escuchar a alguien, de verdad hace la diferencia en que una persona decida quedarse o no. Y si eres tú la persona que está viviendo esto, te invito a que te quedes, que sepas que no estás sola, que no estás solo y que siempre puedes pedir ayuda. Las personas que tú tienes a tu alrededor que tal vez tú consideras que no que está siendo una carga, que no les interesa, te invito a que sepas que eso es tu dolor hablando, eso no es la realidad. Por favor, comunícate conmigo y busquemos opciones para líneas de ayuda, para poder mandarte especialistas del lugar o el estado en donde tú te encuentres y podamos hacer la diferencia para que tú te quedes. Muchas gracias. ¿Algún teléfono,
¿Algún teléfono que nos puedas compartir, Mariana, que sea vía WhatsApp, que te puedan mandar un mensaje, quien quiera más información y sobre todo, incluso pues das también terapias virtuales o en este caso también te puedes atender, que vayan a tu consultorio, ¿no? Sí, nosotros estamos ubicados en Querétaro, y acá damos las terapias de manera presencial y de manera virtual también contamos con el formato, ¿sale? Y bueno, el número al que ustedes pueden contactarme vía WhatsApp es 4421 85 0169. Pues muchísimas gracias, Mariana. Esperamos volverte a tener muy pronto para seguir platicando de muchos temas que de verdad son muy importantes. Gente, de verdad yo los invito a que se cuiden, que disfruten la vida. La vida es lo más maravilloso que Dios nos regala. Y si hubo errores, fueron míos. Si hubo aciertos, fueron de Dios. Que mi Dios y su Dios los llena de bendiciones, de mucha alegría y sobre todo de salud. Cuídense mucho, sean felices. Es gratis. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias Un a abrazo de ustedes. luz. Hasta luego. Gracias. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.